Al final del día yo en mi casa nunca cocinaba ni un huevo, no cocinaba ¿Quemabas el agua? ni siquiera aprendía la cocina, no sabía Nada. cómo aprender la cocina, Pero no nada, hacía nada. nada, absolutamente nada. Bueno, entré al mundo emprendedor prácticamente por mi esposa, pero lo hice prácticamente por rentabilidad porque Por decían, no, salir. eso, los almuerzos son buenos, son rentables y esto que lo otro, pero con el paso y la práctica te das cuenta que el servicio de almuerzo no es rentable. Sí, o sea, yo era el cocinero, el que ponía los platos, el que lavaba los platos, el que limpiaba cocina, el que lavaba las ollas, o sea, el que hacía todo. Pero la receta era La tuya. receta era mía. Ah, ya. Pero Autoría. cuando me fui, la señora quería la receta, pero yo le dije, no, pues No. la receta es mía. Incluso hablamos de un rubro, ella no lo quiso pagar, entonces no le Me di. voy con mi Gracias. receta. Me voy con mi hamburguesa. Eso, me voy con mi hamburguesa, sí. Ajá, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ahí sí ya me senté. Lo único que sabía es que almuerzos no iba a volver a hacer. No. Gracias por darnos clic y recuerda, si quieres saber más de un emprendimiento, puedes suscribirte a este canal. Y tampoco olvides seguirnos en Instagram y en TikTok como emprendisorprende.es. Y como ya vieron, vamos, hoy tenemos otro invitado. Otro Aplausos. invitado, aplausos especiales, sonido. ¿Qué tal, Producción. Marco? ¿Qué tal, ¿Cómo Marco? están? Muchas gracias por haberme invitado y gustoso de estar aquí. Ah, bueno, es Marco Fuentes, también es parte de GESIN, eso ya lo dejaremos como siempre al final. Sí, lo dejamos para el final. De hecho, también le hicimos una publicidad por ahí, creo. Sí, vayan a ver en el canal de YouTube, está ahí En la parte cueva de Shana. shorts. Sí, Shorts, ahí, sí. ahí pueden encontrarlo para que sepan más del negocio de... Ya, pero bueno, entonces empecemos este Emprende y Sorprende con un invitado que nunca hemos tenido, la verdad. O Sí, sea, un tema que no hemos tocado mucho o sea, realmente. tocamos siempre de ejemplo, Sí, pero nunca pero en nunca lo en real. la práctica. Bueno, en fin, cuéntanos un poco de tu... ¿Quién es Marco Toca. Fuentes? Fuertes. Fuertes. Fuertes, Ah, fuertes. fuertes. Bueno, yo soy de manera profesional ingeniero en administración de empresas gastronómicas. ¿Ya? De pasión soy chef, músico y actualmente padre. Ya tengo un emprendimiento en la ciudad de Mira y actualmente hace, ¿qué serán? 3 semanas abrimos la misma línea en El Ángel. O sea, prácticamente tenemos 2 restaurantes enfocados en todo lo que es comida a la parrilla, hamburguesas, alitas, costillas y todo lo que se dé a la parrilla. ¿Y desde cuándo nació tu pasión por cocinar? ¿La descubriste o dijiste, yo creo que quiero ser chef? No, la verdad es que esa es una de las historias que más me complace contar porque al final del día yo en mi casa nunca cocinaba ni un huevo, no cocinaba ¿Quemabas arroz, el agua? ni siquiera aprendía la cocina, no sabía Nada. cómo aprender la cocina, Pero no nada, hacía nada. nada, absolutamente nada. Yo quería ser músico, me encantaba la música, quería seguir música como profesión, pero a mi mamá no le gustó. Entonces en esa desesperación, en ese tira y jala de que quiero estudiar, no, entonces no estudio nada. Por ahí yo había escuchado a alguien que dijo que gastronomía era lo más fresco para pasar a la universidad. Entonces yo dije, me voy a seguir Para gastronomía. vender un título. Claro, o sea, por complacerle a mi mamá me voy a seguir gastronomía y luego me enfoco en lo que a mí me gusta. Termino la carrera y me enfoco en lo que a mí me gusta. Y pasa y resulta que conforme pasan los semestres en la carrera me voy enamorando poco a poco de la gastronomía Te atrapó. hasta que me atrapó por completo y no ha habido, bueno, no ha habido un lugar en donde yo me sienta mejor que detrás de mi parrilla, de mi cocina, de los fogones. Cuchillos. De los cuchillos. Esa también es una fijación que mi esposa me dice, pero ya, o sea, yo tengo bastantes cuchillos y quiero seguir comprando más cuchillos. Tu colección de cuchillos. Sí, ¿eh? ajá, exactamente, igualita, tengo un maletín con cuchillos ahorita ya. ¿Y cómo fue tu primer día en la cocina? A ver, cuando comenzamos la carrera, pues, como a todos mis compañeros, horrible, desastroso. Claro. Creo que tenía una curita por cada dedo de la mano porque me pasaba solo cortando. Odiaba el olor de la cebolla picada, el olor del ajo que no se salía de la mano Sí, ni por más que pégate, sí. pégate. Es potente. No, sí, no salía y no salía. Entonces creo que hasta el tercer semestre yo ya estaba reconsiderando las opciones de De si seguirme realmente otra es fácil. cosa. Sí, de decir que esta cosa no es para fácil. nada fácil, la verdad. Sí. Entonces creo que fueron mis peores errores. Aprendí muchísimas cosas ahí que no debía hacerlos. Y creo que ahí fui forjando también ya cómo ir mejorando poco a poco en la cocina. Pero
luego ya de graduarte, de encontrar tu pasión, porque la encontraste como todo mundo la encontró por accidente, ¿cómo ya decides entrar en este mundo emprendedor? Bueno, entré al mundo emprendedor prácticamente por mi esposa. La verdad que sí, entré por ella. Yo estaba mucho en mi zona de confort. Yo me gustaba trabajar, más no tener algo propio mío. O sea, me gustaba trabajar para otras personas. Porque el tener un emprendimiento yo lo veía con una responsabilidad muy grande. O sea que... ¿Algo lejano? No era algo lejano, sino que una responsabilidad muy grande. Que no la querías asumir. No la quería asumir porque no es como decir yo trabajo, cumplo mi trabajo, lo hago bien, claro, hago bien las cosas y recibo mi remuneración, recibo algo a cambio, ¿ya? A diferencia de estar al frente tú. Porque ya cuando estás al frente tú tienes que responder servicios básicos, inversiones, materia prima, si tienes personal, también la remuneración del personal. Entonces yo lo vi algo que no era para mí, que yo no quería hacerlo, pero mi esposa insistió tanto en de que en vez de trabajar y meterle tanto esfuerzo a otros emprendimientos, a otras empresas, trabajemos por algo que sea nuestro. Y ahí surgió la idea de ponernos nuestro primer emprendimiento, que lo pusimos en Ibarra. Tuve un restaurante en la ciudad de Ibarra que, por ser la primera vez que yo lo hice, lo hicimos, como se dice, a lo ciego. Simplemente nos va a ir bien, hacemos esto, eso, así, o sea, así con un papel y un lápiz, verás, nos va a costar esto, lo vendemos así, bien, vamos a tener esto vendemos todos los días, al final del mes vamos a tener esto. O sea, fue lo más, ¿cómo lo diría? No, lo más básico. Lo más básico, o sea, fue algo que sinceramente... ¿Cómo empiezan todos los emprendedores? Claro, como empiezan todos los emprendedores, ya. Y fue un golpe durísimo la realidad. Al final del día no era lo que uno esperaba, no se completaba como uno quería el día. Muchas veces habían días buenos, días malos. Y al no ser propio, el arriendo pues te va a carcomiendo poco a poco. Y de repente apareció la pandemia. Ay, también. La pandemia nos acabó de fulminar por completo. El día que yo decidí cerrar el restaurante en la ciudad de Ibarra, lloramos, se me fueron las lágrimas porque era algo que le estaba poniendo bastante corazón, pero que no funcionó. Y eso te sacude muchísimo. Entonces yo, cuando comencé a llevarme mis cosas, yo le dije a mi esposa: nunca más. ¿Te decepcionaste de Me decepcioné completamente, sí, le dije nunca más. ¿Pero qué lecciones te dejaron? ¿Qué lecciones te dejaron? Que todo puede parecer bonito, pero no todo es color de rosa. Claro. Tienes que estar centrado y ver hasta lo último, bueno, aunque suene feo, hasta el último centavo de lo que vas a invertir y de cómo lo vas a invertir. Y lo principal, a lo menos en los emprendimientos gastronómicos, lo principal, ver que en serio sea lo que tú quieres hacer. No de esto me dicen que se vende. No, que eso que es bueno, que esto es rentable. ¿Pero tu local era de Parilla mismo? No, esa vez fue de almuerzos. Por eso te digo, no a lo que tú no algo que tú no quieres hacer. O sea, yo lo hice solo por rentabilidad prácticamente. Claro. O sea, me gustaba la cocina, me encantaba cocinar, pero lo hice prácticamente por rentabilidad porque decían, no, salir. Eso, los almuerzos son buenos, son rentables y esto que lo otro. Pero con el paso y la práctica te das cuenta que el servicio de almuerzo no es rentable. Tendrías que vender demasiado volumen para que un restaurante solo de almuerzos sea rentable. Bueno, hay una lección, la verdad. O sea, yo creo que nos acabas de dar una lección y como siempre lo decimos, o sea, por eso nosotros en esta temporada quisimos enfocarnos ya no solo en dar el consejo que nosotros pensamos que está bien, sino conversar con la gente que ya ha pasado. Porque, por ejemplo, nosotros hablábamos de qué tan importantes son las redes sociales, qué tan importante es el crecimiento, pero tú nos acabas de dar una lección muy grande, porque aquí la mayoría de emprendimientos que nacen son de gastronomía. Claro. O sea, independientemente de lo que se dediquen, de galletas, de pasteles, de hamburguesas, de, como tú dices, de almuerzos. Pero yo veo que muchos, o sea, fracasan en su primer año. Incluso pasaste por eso. Sí, la pasaste verdad. por eso. Y eso, y principalmente el fracaso es ese. Una, de que no tienes claro lo que te gusta y lo que quieres hacer. Y otra, en que haces algo que supuestamente les va bien a los demás y a mí también me tiene que ir bien. Claro, y eso es ahí está. Claro, ahí esa partecita es lo que uno hace mal cuando se pone un emprendimiento gastronómico. Y bueno, la gastronomía creo que es la parte, los profesionales en gastronomía creo que son los que tenemos el camino más fácil para montarnos un emprendimiento.
Más claro. Es lo más propenso. O sea, si tú ves a alguien, pocos son los profesionales que trabajan en algún lado. La mayoría se decide por un emprendimiento propio, pero no tiene la idea clara de lo que quiere hacer. Y ahí es cuando comienzan los fracasos. Y como en mi caso, la decepción y el decir no. Y el decir nunca más voy a entrar a una cocina. Pero tú decides, o sea, obviamente cierras en pandemia, que también es un factor externo que te afecta mucho, claro. que obviamente ahí no solo tu negocio cerró, sino cerraron muchísimos, porque ya la gente ya no necesitaba almorzar fuera de la casa porque pasaba en la casa. Pedían a domicilio. Y, o sea, pedir domicilios, pero el pedir domicilio no ibas a pedir almuerzos, porque claro. Al final eran enfocados hacia otras cosas. Otro mercado. Hacia otro mercado. Entonces, ¿cómo ya decir, o sea, cierras el primer San Marcos, se puede decir? Sí. Para ¿San Marcos sí se llama? Sí, San Marcos se llama. Siempre se llamó San Marcos. Siempre se llamó San Marcos, sí. La diferencia fueron cambiando fue los logos, ¿no? El San Marcos me ayudó un amigo de aquí de Ibarra que estudiaba arquitectura, me dio haciendo el logo, era solo unos lentes y el bigote. Ese era el logo de San Marcos al principio. Entonces, cuando nosotros nos fuimos de aquí, yo incursioné en muchos trabajos más. Terminé de cerrar San Marcos y justo a las 2 semanas una prima de mi esposa nos ayudó para yo trabajar en un hotel. Me entré a trabajar en un hotel, igual trabajaba preparando alimentos, cocina. Lastimosamente en la parte gastronómica también muy mala la remuneración y por un trabajo muy explotado, la verdad. Muy, muy cansado. Me pagaban en ese entonces, creo que era un poquito, $20 más del básico. $20 ahí para 8 horas. Más de 8 horas me demoraba, porque no querían contratar a nadie más. ¿Y tú hacías todo? Sí, o sea, yo era el cocinero, el que ponía los platos, el que lavaba los platos, el que limpiaba la cocina, el que lavaba las ollas, o sea, el que hacía todo. Incluso quería que haga compras y decía que no. A esa parte sí les dije que no, pues no iba a alcanzar. Si mi entrada es a las 7, hasta ir a hacer compras, ¿a qué horas vengo? Pero tampoco me iba a levantar a las 5 de la mañana. Claro. ¿Cuándo tardas en hacer compras? A ver, dependiendo, ¿no? Porque no todo encuentras en un solo lugar. Claro. O sea, alrededor podría decirte que haciéndole lo más rápido posible, alrededor de 1 hora por lo menos, haciendo compras. Haciendo más rápido, pero... Y teniendo más lista. Rápido. Claro. Y teniendo la lista, obviamente, todo el checklist. A ver, entonces, de ahí fuiste a trabajar a ese hotel, sí. Tampoco me gustó mucho. Justo en ese entonces yo todavía no había terminado mi carrera como tal, completamente. Había terminado materias, pero había unas 2 que 3 que todavía no terminaba. Entonces, al ver que el trabajo del hotel no estaba tan bueno, yo decidí renunciar y me dediqué a terminar la carrera porque me faltaba idiomas, 2 niveles de idiomas y me faltaba un nivel de una materia en la universidad. Entonces me decidí a terminar la carrera para por lo menos dejar ese al menos un peso menos. Esa espinita. Es un peso menos prácticamente, sí. De la universidad. Entonces terminé la carrera universitaria. Y cuando comenzaron a abrirse las nuevas normas de higiene y ya comenzamos por lo menos a circular un poquito más, ya había los deliveries, ya se había puesto mucho de moda los deliveries, mi esposa dice, bueno, regresando al tema del hotel, justo ahí la dueña me pide que por favor haga un concepto de comida rápida. Yeah. Y yo soy fan de las hamburguesas, muy fan. Vi donde voy como hamburguesas. Entonces creé mi hamburguesa, sacamos la hamburguesa y se comenzó a vender ahí la hamburguesa para el hotel. Ya. Y resulta que tuvo una buena acogida. Les encantó la hamburguesa. Los huéspedes del hotel se iban fascinados por la hamburguesa. Muchos dijeron es muchísimo mejor que las marcas ya conocidas en el mercado. Entonces fue un éxito rotundo, ¿no? Y yo me sorprendí, ¿no? Porque dije, o sea, le puse lo que a mí me hubiese gustado, que es llevar una hamburguesa. Y entonces logramos hacer la hamburguesa y... Pero la receta era tuya. La receta era mía. Ya. Pero cuando me fui, la señora quería la receta, pero yo le dije, no, pues la receta es mía. Incluso hablamos de un rubro, ella no lo quiso pagar, entonces no le di. Me voy con mi receta. Me voy con mi hamburguesa. Eso, me voy con mi hamburguesa, sí. Y después ya, como regresando al tema, ya con mi esposa dijo, ¿y si nos ponemos un delivery de hamburguesas? Yeah. No, una dark kitchen, porque también estaba de moda en pandemia las dark kitchens. Que es cocina oculta, dice el concepto en general, una cocina oculta que solo sirve a domicilio. Claro. Entonces nos pusimos la idea de la dark kitchen en la ciudad de Mira,
de donde somos, bueno, del Cuando Cachi, ya donde te soy yo, regresaste me regresé a mi tierra. Y en ese entonces no había un servicio de hamburguesas como tal en la ciudad. Entonces cuando nosotros llegamos, sí fuimos un boom. A la gente le encantó. Solo hacíamos los fines de semana, hacíamos alrededor de 100 hamburguesas para los 2 días y muchas veces nos faltaba. Se vendía, pero como dice el refrán, no se vendía como pan caliente. Ajá. Entonces, conforme iba pasando el tiempo, extendimos ya, después de las hamburguesas incrementamos menestras. Después de las menestras incrementamos, en ese entonces vendíamos también un hot dog. Después del hot dog incrementamos los primeros asaditos que venían solo con papas, la porción de carne y ensalada. Ese concepto fue el primero y en ese entonces se llamó Madis, que era la unión de los dos nombres, del mío y de mi esposa, Marco y Diana. A Marco y Diana. Diana. Se llamaba Madis. Magis. Ajá, se llamaba Madis en ese entonces. Deberían ir a ver el capítulo anterior a este que hablamos de naming, la importancia del naming. Sí, entonces fue un... Pero sí, eso está para crear Magis. claro, y fue un concepto así simple. Incluso, ¿qué será? Hace una semana estaba revisando el historial de mi página de Facebook y ahí encontré todo ese branding. Fue un logo hecho por nosotros, hecho por mi esposa, porque ella es ingeniera en marketing, maneja un poco el Photoshop, no profesionalmente, pero sí lo maneja. Pero lo hace. Entonces lo hizo ahí, diseñamos eso, diseñamos el menú y salimos. Sino que ahí vuelta nos golpeó el retroceso, como es el regreso después de la pandemia. Claro, la gente ya no quería delivery, o sea, la gente ya no quería comer en su casa, quería un espacio en el que salir, porque ya se podía salir. Porque ya te aburriste de... Porque Claro, ya no quería estar en la casa. Ajá. Entonces ahí fueron las preguntas de, ¿y vecino no tiene el físico? No, es solo para llevar. Bueno, vecino, entonces para mañana. Entonces comenzamos a bajar las ventas porque la mayor parte de gente quería salir. Los fines de semana más que todo. Claro, a lo menos el fin de semana quería salir. La gente ya no quería estar encerrada en sus casas. Entonces ahí también decidimos darnos un break, porque la idea y un concepto de un restaurante más grande requería de más inversión, más tiempo y más planeamiento. Claro, ya. Y también incrementar el menú, porque ya no solo la gente podía ir por las hamburguesas, sino por otras cosas. Ya tenemos que pensarlo más. Las gaseosas también. Sí. Entonces, justo cuando estábamos en este proceso, yo también había postulado para trabajar en una heladería muy famosa. Ya. Muy famosa. No vamos a decir, pero ya saben. Muy famosa en el país. Y me llamaron para darme la oportunidad de trabajar con ellos. Acepté, me fui a capacitar a la provincia de donde son ellos, la matriz. Aprendimos mucho y todo. Y era para abrir en la sucursal de Ibarra. La primera sucursal de Ibarra. Ajá. Ya. Entonces, justo cuando... Bueno, ahí en ese entonces estuve de arriba, de acá para allá, mucho. Cuando yo ya iba a empezar a trabajar aquí en Ibarra, ya el día siguiente, me llamó un amigo. Tiene una empresa de seguridad privada. Yo también ya había trabajado con él anteriormente, muchos años atrás, antes de casarme. Y me ofrece trabajo. Entonces fue de la heladería. Ajá, la heladería para acá. La heladería era un trabajo que no iba a tener muchos libres. Él me ofrecía el fin de semana libre porque iba a ser trabajo de oficina. Entonces me fui a trabajar con él. Dejé a un lado ya completamente a un lado la gastronomía. Pero sin olvidarnos del sueño. Prácticamente no nos olvidamos del sueño. Porque mientras nosotros estábamos por allá, bueno, estábamos aquí en Ibarra trabajando, seguía la construcción de nuestro concepto más grande. Paso a pasito, poco a poco se construyó. Como decir, saliste de la idea de dejar de vender hamburguesas en delivery, a ser empleado para construir tu restaurante. Sí, para construir nuestro sueño más grande. Claro, vender ahorros y tener ya tu propio negocio, claro. Entonces se siguió construyendo poco a poco. Y no te voy a negar, a mí me gustaba el trabajo en esa empresa. ¿Qué hacías? Me gustaba mucho. Era jefe de operaciones. Estaba a cargo de organizar a los restos de empleados, horarios, chequeo de que hagan bien su trabajo, que ingresen a la hora que es. No hacía un montón de controles ahí en esa empresa. Pero te gusta. Me gustaba, le metí muchísimo corazón, bastante, porque eso también fue algo que parecía que ya no iba a regresar a San Marcos porque ya estaba en mi idea, me voy a quedar aquí, le voy a seguir metiendo ganas, me gusta mi trabajo, todo chévere, bacán. Hasta que uno ahí también se da un golpe de realidad, ¿no? Me llamaron un día. ¿Cuál fue el otro golpe? Y me dijeron, muchas gracias Marco, tenemos que prescindir de tus servicios. ¿Y ahora qué hago?
Sí. ¿Y ahora qué? Y regresaste a la misma etapa del... Sí. ¿Y ahora qué ¿Y hago? ahora qué hago? ¿Y ahora qué? Fue un baldazo de agua fría que hasta ahora, a veces que me pongo a pensar, me dolió tanto. Más que todo porque ni siquiera era alguien desconocido, era un amigo y él sabía en la situación que estaba. Y sabía todo el trabajo que yo hacía. Y aún así me Pero dijo muchas así... gracias. Muchas gracias. Y me acuerdo ese día, fue un baldazo de agua fría. No le dije nada, le dije, claro, no hay ningún problema. Yo no mostré ningún sentimiento ese momento. Pero salí ya la de nuestra jornada laboral. Sí se me fueron unas 2 lágrimas, no lo voy a discutir. Porque como les digo, le metí muchas ganas a esa empresa. Te Pero proyectaste dije, ahí. pero dije yo, tengo que salir adelante. A la final, así como para ellos yo fui un simple empleado, ellos para mí también tienen que ser un simple trabajo, nada más. Una etapa que ya acabó. Una etapa que ya se acabó. ¿Y de ahí qué decidiste hacer luego de asimilar que ya no tenías trabajo? La verdad es que le aguanté bastantísimo aquí en Ibarra. Quería buscar otro trabajo, no quería regresar para allá. Porque el regresarme, por un lado, se iba a ver derrotado. O sea, se regresó porque ya no tuvo de otra. No Ya. te querías ver derrotado. No me quería ver derrotado. Claro. Me quedé aquí, busqué trabajo. Lastimosamente estábamos en un tiempo en el que era muy complicado conseguir trabajo. Hay que ser sinceros, muy complicado conseguir trabajo, muy difícil. Y mi esposa me dijo, no vamos a hacer nada aquí. Ya se nos estaban acabando nuestros ahorros. Claro, y aparte de eso no tienes nada Sí, propio. no teníamos nada más. Entonces dijo, lo único que tenemos que hacer es meterle ganas al restaurante. Vamos para que tú le termines de hacer, porque prácticamente ya faltaban poquitas cosas, pero yo no había ido porque no quería quedarme ahí. No había ido, voy a ser sincero. Y también, como yo les dije, la primera vez que cerré mi restaurante, yo dije nunca más, entonces tenía muchísimo miedo de volver a fracasar. Entonces tenías que enfrentar el miedo. Ajá. O sea, yo creo que aquí nace esa parte de que, como siempre lo digo, los emprendedores tienen esa capacidad resiliente de saber que si una idea no funcionó, pero muy pocos como tú se atreven a enfrentarse a ese miedo. Porque, como tú dices, o sea, tal vez el buscar otro trabajo fue a ti la solución del nunca más voy a tener que enfrentarme a lo que yo ya pasé. Pero, ¿qué pasa cuando decides de enfrentar el miedo? O sea, porque al final, la decisión de enfrentar el miedo no era solo irte de que te vean como fracasado, porque al final, como yo siempre lo digo, la gente va a hablar porque tiene boca, pero nadie sabe lo que te pasa internamente a ti y el por qué decidiste. O sea, para unos puede ser un fracaso, para otros puede ser un caso de éxito. Y para nosotros, o sea, principalmente eres un caso de éxito, porque obviamente eso, como ya les digo, en algún punto final vamos a contar lo de cómo nos conocemos con Marco, pero también, o sea, es verte que cómo empezaste y cómo enfrentaste ese miedo, independientemente de lo que la gente puede decir. Entonces, ¿qué pasa cuando entras y ves la primera vez tu restaurante en construcción y te enfrentas a tu miedo? ¿Qué te pasó por la cabeza? Me pasó por la cabeza de que ya casi está todo y ahora ¿vas a venir? Sí vas a venir o no vas a venir. Entonces, ¿Pero no fue una emoción? o sea, yo estaba emocionado de la construcción. O sea, Claro. yo había plasmado uno de mis pasiones ya. O sea, tener un local físico palpable y donde venga la gente era lo mejor que podíamos haber tenido nosotros. Pero sí estaba ese miedo de, ¿en serio te vas? ¿Otra vez? Como dicen, vuelve la burra al trigo. Vuelve, pero arrepentido. No aprendiste la primera vez, ¿no? Aprendiste Usted la primera no vez. entiende, ¿verdad? Y te pasa todo ese déjà vu en tu cabeza del cerrar, del regresar y de... Todos los flashbacks y ahí. ¿Qué pasa si vuelvo a...? Porque prácticamente era la tercera vez, o sea, inconscientemente. La primera vez de los almuerzos, la segunda vez de las hamburguesas de delivery y ahora era ya la tercera vez que dices, tal vez como dice el dicho, la tercera es la vencida. Bueno, resultó que sí, ¿no? A la final. ¿Cómo fue? Ya cuando nosotros regresamos, y de igual manera yo estaba reacio en abrir, muy reacio en abrir. ¿Ya? Justo mi tío se dedica al tema de la pintura, acabados y decoraciones, todo eso. Me fui a trabajar con él, tenía una obra muy grande, me fui a trabajar con él. Y supuestamente el trato era trabajar en las mañanas con él para generar un ingreso. Y después seguía terminando la construcción en el restaurante. Y yo mismo, ¿no? Porque habían cosas pequeñas que hacer. Conexiones eléctricas, una que otra pintura por aquí. Ya. Pero yo le huía tanto que muchas veces decía, no, es que llegué cansado.
Que siga cantando. No quiero. O sea, yo creo que aquí topas el punto de, al final, lo que les pasa. Y justo para eso está el monólogo del emprendimiento que ya va a salir, donde topo estos temas que son mucho más de el apoyo psicológico que necesita un emprendedor, el apoyo de resiliencia, porque mucha gente no sabe lo que pasa, porque no todos los días tienes la motivación a tope, porque no todos los días te va bien, porque al final no es como que te levantas, un emprendedor no tiene un horario si no te estableces tú mismo. O sea, es lo que pasa, porque mucha gente puede decir, no, pero es que al final, yo como sé decir, sí, eres tu propio jefe, pero muchas veces no sabes que yo me obligo a ir a las cosas para sentir que tengo que ser productivo. Y muchas veces los emprendedores no somos productivos porque al final tu productividad no te está generando un ingreso. Sí, más que todo porque yo me he dado cuenta que, de hecho, hay una charla con Chespirito que dicen, no es que yo sea creativo al escribir, yo me obligo a escribir todos los días. Y de lo que escribe, hay algo me sale. Y creo que es algo que también nos pasa a todos, que por más que nos apasione algo, si hay días en los que hoy no quiero hacer esto. Eso sí es verdad. Porque hasta Messi también dice, hoy no quiero jugar fútbol. Claro, sí, yo creo que sí. Pero ya, o sea, y de ahí tu esposa te obligó prácticamente a lanzar. Claro, ya también después de 2 meses que estuve en ese tira y jala, se le terminó también el trabajo a mi tío, o sea prácticamente me quedaba nuevamente desempleado. Mi esposa había conseguido un trabajo en un almacén de electrodomésticos, pero tampoco era un rubro que nos iba a alcanzar para todo lo que estábamos proyectando hacer. Entonces llegó el día en que ella me dijo, ya, mañana terminas, ya no estás yendo donde tu tío, mañana terminas de hacer todo. Ya no tienes excusas. Ya no tienes excusas y ponemos fecha de apertura. Entonces yo le dije, bueno, seguimos, creo que me demoró una semana, terminé todo y aún así seguía sin ponerle fecha de apertura. Hasta que ella me dijo, el 7 de octubre inauguramos. Entonces cuando yo ya vi una fecha en el calendario, puesto una X, ya que ese era el día 0. ¿Y qué voy a hacer? Ajá, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ahí sí ya me senté. Lo único que sabía es que almuerzos no iba a volver a hacer. No, almuerzos no iba a volver a hacer, porque claro, como me dijo un gran amigo, un proveedor, pero que es un gran amigo, me dijo, el rubro de los almuerzos es demasiado alto porque involucra tantas manos. Las personas que llegan y comen piensan que simplemente es un plato de comida, pero no. El plato de comida, detrás del plato de comida está la persona que hace compras, la persona que cocina, la persona que le ayuda, la que cocina, el que lave los platos, el que cobra, el que pasa los platos. Es un rubro tan grande. Y hacer algo distinto todos los días también. Y hacer algo distinto todos los días también, porque la gente sí siente eso. Se parece a lo de ayer. O ya comimos ayer, ya comimos la anterior semana, ¿no? Sí. Claro. Entonces ahí puse las cartas sobre la mesa y dije, las hamburguesas van a ir primero, siempre. Ya. Ese va a ser ese va a ser nuestra carta de presentación. Soy un amante de la carne de res también, a morir. Entonces sabía que tenía que haber cortes también. Sí, también tenía que haber cortes. Al ser un restaurante familiar dije, tiene que haber variedad. Porque no todos van a querer hamburguesas, no todos van a querer carne. Incrementamos las parrilladas. Al ser un cantón muy productivo de frijol, entonces añadimos también las menestras. Aprovechando lo que tenías y lo que sabías que la gente podía comer. La gente lo podía comer. Y además de que eran líneas que ya probamos con Madis, que eran las hamburguesas, las menestras y los asados. Y ahí surgió el restaurante. Sabíamos que Madis no se iba a poder llamar. ¿Por qué? Porque no era un nombre tan, podríamos decirlo, tan serio. Tan llamativo. Tan llamativo, o sea, como que... O sea, era como un nombre para comida informal. Sí, como para comida informal. Entonces sí nos pusimos a pensar y como que... Imagínate que alguien me llame, ¿dónde estás? Aquí comiendo en el Madis. No nos gustaba, no nos gustó. No pega. Entonces para eso, como yo ya tenía mi rimpe y se llamaba San Marcos, entonces dije, mejor dejemos de como San Marcos de nuevo, nuevamente. Y vuelve. Y vuelve de nuevo, regresó San Marcos. Otro regreso para ti. Ajá, otro regreso para nosotros. Regresó San Marcos, hicimos el diseño de marca, inauguramos y hasta el día de hoy somos uno de los mejores restaurantes de la ciudad de Mira. Pero ¿cómo es ese paso? O sea, ¿tú ya tenías el concepto o el concepto lo fuiste adaptando? Porque hoy, por ejemplo,
dentro de, justo estaba analizando, porque obviamente como la tarea de ser consultora de emprendimientos es analizar el mercado independientemente del negocio como tal. Entonces nosotros, por ejemplo, el otro día que analizaba la parte decía, Ibarra, ¿qué pasa? O sea, Ibarra tiene un mercado tan cerrado que dice, sí, hay muchos restaurantes donde ir a comer, pero al final ninguno tiene un concepto que te haga volver. O sea, muy pocos son los que te hacen volver como tal. Poquísimos, la verdad. O ves el alto incremento de la cafetería como tal. O sea, ¿cuál fue el concepto de que ya de todo lo que sabías? O sea, tú te decías mi restaurante tiene que ser un ambiente familiar. Pero si hoy te pregunto, ¿hacia dónde ves a San Marcos en 2 años? Porque ya estás, ¿2, 3 años? 3 años. 3 años. ¿A cómo lo ves el 5º año de San Marcos? O sea, ya, ¿cómo construiste la marca? Porque obviamente debió de ser una reconstrucción de todo lo que va, porque obviamente ya vas viendo que la gente te da consejos de lo que quiere, de lo que no quiere. Entonces yo he visto, por ejemplo, en tus redes que haces eventos también, que te convertiste en ese lugar para no solo hacer almuerzos, o sea, almuerzos diferentes. He visto que también haces temáticas de cumpleaños y eso. Sí. Entonces te convertiste en ese espacio, creaste el espacio que no había en tu ciudad, pero ¿te han copiado? Como en todo negocio, ¿no? Como en todo negocio. O sea, claro, también. Claro. O sea, no hay que ser sincero. Siempre uno aprende. Yo no le digo copiar, sino es aprender. Porque prácticamente no tienes que hacer igual, porque ahí sí tienes una copia. Tienes que aprender y mejorar lo que aprendiste, ¿ya? Entonces, cuando nosotros creamos el concepto, en Mira no había un lugar donde comer parrilladas. Solo había lugares en los que tú llamabas y decías, por favor, necesito tantas parrilladas, voy a ir. O sea, solo había parrilladas bajo reserva. Entonces, ese era nuestro fuerte, que nosotros hacíamos parrilladas al momento. No trabajábamos bajo reserva, o sea, podías llegar, escoger la parrillada que querías. Hoy no quiero comer, vamos a comer allá. Claro, vamos a comer para allá. Entonces, cuando nosotros ingresamos, un sacrilegio, una parrillada con papas fritas. ¿Por qué? Así decía la gente. O sea, y es con papa frita. No hay con motecito, no hay con papita cocinada. Fuera de la costumbre. No hay con habitas, eso, fuera de la costumbre. Por la tradición. No hay con habitas, no hay. Decían, no, nosotros, al ser un restaurante que prepara todo al momento, de parrilladas al momento, no podíamos encasillarnos en solo mote y todo, porque ¿y si se me termina? O es un producto que es más propenso a que se me dañe. Entonces, y no tiene una vida útil más alta. Claro, más que todo. Mandanero también. ¿Qué pasa si no vendo una parrillada? Claro, ¿qué pasa si no vendemos las parrilladas? El mote se me daña, se me aceda, es pérdida completamente. Las habas también. Claro. Las papas también. A diferencia de que la papa, pues la podemos pelar ese rato y freírla ese rato y sale igual que las carnes. Claro. Es un concepto más distinto. Y que si nos han copiado, sí. Ahora la mayor parte de nuestra zona ofrece con papas fritas. Lo que al principio era un sacrilegio. Claro, o sea, pero es que esa parte también es el análisis y a lo que voy. O sea, por ejemplo, tú pasaste de una ciudad que se puede decir grande, o sea, mediana, como es Ibarra. Bueno, grande comparación de Mira. Claro, grande comparación de Mira. Claro. Sí. Donde al final la oferta gastronómica es mucho más grande y donde en Ibarra tal vez tu concepto de San Marcos no hubiese crecido como ha crecido en Mira. Entonces, que yo por eso siempre voy a decir, eso es tropicalizar la idea de lo que siempre hablamos. Tropicalizar la idea es adaptarte. O sea, tú, por ejemplo, tú creaste tu concepto de restaurante, lo adaptaste a tu entorno, pero también, o sea, como tú dices, tomaste las decisiones correctas, que para la gente fue un sacrilegio, para ti era de, aquí pierdo menos dinero. Entonces, ahí, ¿cómo vas a enfrentarte hoy a los nuevos desafíos? Porque hoy ya eres conocido, ya la gente confía en ti, ya la gente se queja de que no tiene una hamburguesa a las 10 de la mañana. Porque pasa eso y lo pasa porque aquí tenemos a alguien que se queja de eso, de que cada vez que voy a Mira no está abierto y eso. Entonces... Ya saben quién es. Por eso digo, o sea, ¿cómo empiezas? O sea, ¿San Marcos va a seguir teniendo ese mismo estilo o piensas ya qué es lo que quieres a tu futuro? ¿Cómo lo ves a San Marcos en un futuro? Claro, o sea, prácticamente nosotros queremos seguir creciendo. Sabemos que nuestro concepto está estable ahorita, que ha causado tendencia ahí, pero obviamente... no es garantía que va a seguir. Claro, no es garantía que vamos a seguir el frente, ¿no? Pero sí, entre mis objetivos y lo que yo quiero y mis sueños también,
es nosotros ser un referente de gastronomía en el norte del país, por lo cual tenemos que ir cambiando siempre. Como regla yo tengo que cada año se va a incrementar por lo menos un plato a nuestra oferta o reestructurar los platos que ya están, pero también tengo en mente un concepto muy grande que es para rescatar principalmente las raíces gastronómicas de nuestra provincia, de nuestro Carchi, ¿ya? Entonces es en mi mente está una cocina tradicional, súper tradicional, con productos propios de nuestra región, recetas propias de nuestra región, pero con técnicas de vanguardia, nuevas técnicas y nuevas presentaciones para no solo atraer a un público nacional, sino a un público extranjero. Porque al final del día nuestra provincia, pese a que tiene muchos atractivos turísticos, no es la tan visitada por los turistas extranjeros. A lo menos mi cantón, poco turista extranjero visita por falta de lugares de estadía y por falta de lugares de comer. Ya, pero sí está en mi mente el concepto de que viene alguien de otro lugar, pero va a encontrar en mi restaurante lo mismo que encuentra en todos los lugares. O sea, que aquí en Ibarra encuentra lo mismo que encuentra en Mina. Sí, entonces la idea es darle algo distinto, algo que no encuentre fácilmente en otros lugares. ¿Sabes qué? Bueno, yo estoy en un proceso de una formación y justo tuve una charla con un chef, uno de los mejores chefs que tiene el país. Y sabes que me admiro mucho porque él decía que cuando él ganó el premio del segundo mejor libro de sopas del Ecuador, él nunca se esperó que realmente las sopas fueran el fuerte que tiene el Ecuador. Pero él también, cuando cocinó para los Obama, decía que él pidió que toda la parte de la gastronomía sea netamente ecuatoriana. Entonces él decía, por ejemplo, yo pedí xpingo, pedí cosas muy, muy ancestrales del Ecuador. Y yo decía, ¿por qué los ecuatorianos no aprovechamos de esto? Porque si han de haber visto el chiste de una comediante mexicana que dice que ¿qué son los tacos? Son tortilla, queso, carne y frijoles. ¿Y qué son las quesadillas? Es tortilla. Entonces, y yo cuando escuché la primera vez, yo decía, yo me lo sé eso con verde. Entonces tienes una variedad, o yo me lo sé eso con papas, porque aquí no es, yo me lo sé eso con yuca, aquí tienes tanta variedad. Y entonces, obviamente tú estás en la zona norte donde son los productores de papa de todo el país. ¿Qué has pensado para potencializar esa parte que ya se la conoce, pero transformarla? Porque ayer también tenía una charla con alguien que hablaba de agricultura y decíamos, el problema no está en la producción, el problema está en la comercialización. Entonces, o sea, obviamente aquí ya entra lo que decimos, que es la parte disruptiva de la innovación. La innovación no tiene que ser tecnológica, sino apostarle a algo que alguien dice no va a funcionar, porque el Ecuador no es solo plátano, el Ecuador no es solo cacao, el Ecuador no es solo verde, el Ecuador es magnífico. Entonces, aquí te pongo a pensar de hacia dónde quieres enfocarte. Pero, o sea, prácticamente es darle un enfoque a nuestra gastronomía ancestral, porque hay cosas que incluso ni yo mismo, que ahorita en el proceso de investigación, porque también estoy en un proceso formativo, y el tema de mi formación, el tema final para mi formación actual, es ese, o sea, es el concepto que yo te digo, el cambio completamente del restaurante. Entonces, entre las investigaciones hay cosas que ni yo mismo conocía. O sea, yo soy del Carchi, pero tampoco sabía que hay eso. Como por ejemplo la miel de Mayasquer. ¿Qué es? Es una miel de abeja, pero que tiene un reposo en barrica. Actualmente estoy investigando, todavía no tengo claro todo el concepto. El proceso. Claro, todo el proceso. Pero ¿cuál es la diferencia entre la miel normal y esta miel? Le da otro sabor, le da un toquecito amaderado. O sea, tiene otros matices que la miel normal, que con un quesillo se fusiona y es un platillo espectacular. Pero yo jamás había escuchado de esa miel. O sea, que en el proceso de formación mi tutor me mencionó eso. Así de, mira tú. Sí. ¿Qué pasó? Sí. Claro. Entonces, ahí es donde ya entra de la parte como tú dices, o sea, de mira, aquí tengo un restaurante de concepto, como se los llama, y ya no solo se vuelve el ir a Mira por conocer o por pasar, sino de voy a Mira por visitar ese restaurante que no me vas a ofrecer en ningún otro lado del Ecuador. Claro, efectivamente. O sea, y a eso es a lo que tienen que apuntar los emprendimientos, independientemente que sea, que no ustedes exponerlos al mundo, sino que el mundo venga a ustedes. Como lo decía también el episodio de las redes sociales. Las redes sociales están para eso, para
expandir y hacer que esa gente conozca a mi pueblito por más chiquito que sea. Entonces, a ver, síganos contando de tu investigación. ¿Hacia dónde vamos? Claro. No todo, pero... Entonces vamos a generar un concepto en el cual vamos a buscar productos propios de nuestra zona, no solo del cantón. O sea, porque el restaurante va a estar enfocado en raíces de todo el Carchi. Entonces, es buscar los mejores ingredientes. Tenemos un montón de variedades de papa. No solo se centra en papa chola, papa capira y nada más. No, hay un montón de variedades de papas. Hay unas papas que son moradas por el centro. Entonces es usarlo todo lo que encontremos para generar platos que estén a la altura de nuestros visitantes. Para que sea la experiencia de nunca más voy a comer esto aquí. Ajá, eso, que sea una experiencia. O sea, prácticamente ser un restaurante digno de ir a visitar. No simplemente de, ay, estoy por aquí, quiero comer algo. No, o sea, decir, vamos a visitar el restaurante. El primer referente cuando lleguen. Vamos a visitar ese restaurante porque hay cosas que no hemos comido. Y yo creo que de ahí, y yo creo que de ahí vas a sacar algo muy importante que siempre lo voy a decir tú estás generando esa parte, o sea, por ejemplo, de que ya traje los turistas a Mira. Ahora sí es problema de ustedes qué hacen con lo demás, porque yo ya les estoy dando de comer, yo ya los traje. Entonces ahí ya empieza ¿qué más puedo hacer? Tal vez tu propia esposa diga, ¿sabes qué? Yo creo que aquí puede funcionar esto también y se incrementan nuevos emprendimientos. Puede ser que otra persona vea voy a ponerme un Airbnb o un hostal o un hotel y vas generando esa parte de que realmente el turismo es lo que se mueve, porque yo siempre lo voy a decir, es una matriz, pero atrayendo ya lo principal y teniendo que hacer, porque la gente hoy ya no busca solo, por ejemplo, decíamos, ¿no? Hay una crisis de campo y la gente quiere salir de la ciudad. Quiere salir de la ciudad grande para ir a las pequeñas ciudades. Entonces ya cuando tú creas ese concepto, por ejemplo, puedes incluso, yo decía, ¿no? Hay tantas cosas que hacer, por eso digo, cuando entras ya en el mundo del emprendimiento y tu cabeza empieza a funcionar de aquí hay esto, aquí hay el otro, aquí hay el otro. Y yo siempre lo voy a decir, esta es la forma correcta en la que cambias una matriz productiva, porque ¿qué tal si tú en algún punto descubres que puedes importar esos productos? O sea, ya no es solo las papas, sino ya es un producto procesado. Por ejemplo, yo he visto que están haciendo pan de papa. Sí. Uh-huh. Para las hamburguesas son buenísimas. Las hamburguesas con papa. Sí. Porque justo habían esos de hamburguesas 100% ecuatorianas. Ah, sí. Sí. Smash Burger sacó la 593. Sí. No la he probado, con ganas de probarla estoy, porque tienen un producto fenomenal ellos. Son un referente, o sea, también mi objetivo es llegar a codearme con los grandes, ser como ellos. Sí, claro, porque imagínate, un corte 100% ecuatoriano, algo así. Bueno, me invento. Pero ¿a qué otros platillos también te quisieras expandir aparte de las hamburguesas? Claro, o sea, prácticamente de la cocina central también. Claro, con este rediseño completamente de San Marcos, se va a tener que separar los conceptos. Prácticamente se va a tener que separar los conceptos. Vas a hacer un holding. Puede ser el regreso de Madis, que sería la línea de hamburguesas. Prácticamente claro. La línea de hamburguesas. Y San Marcos, que sería la línea de un restaurante un poco más gourmet. Enfocado en todo lo que les explico. Ajá. El rescatar nuestras tradiciones, rescatar técnicas, incluso productos. Pero con el concepto de carnes y todo, creo que se va a mantener San Marcos. ¿Y has pensado en mirar a otros campos como la coctelería, por ejemplo? ¿La qué? La coctelería, por ejemplo. Es un campo que me gusta, pero solo me gusta probar. No. Por ejemplo, coctelería, repostería, son campos que me gustan, me llaman la atención, sí, pero que no me gustaría dedicarme a ellos. ¿Porque son muy fuertes o por gusto? Por gusto. Por ejemplo, a mí lo dulce no me gusta. Yo no soy de decir, vámonos por un helado. No vámonos eres por un pastel. No. ¿Ya aún ibas a trabajar en la heladería? Sí, iba a trabajar. Pero yo creo que aquí nace también, por ejemplo, o sea, de ir encontrando tus pasiones. Claro. Porque va a haber, en cambio, otra gente que puede encontrar ese punto de lo dulce, como la repostería, todo ese concepto que se lo van adaptando. Entonces, yo creo que aquí, ahí ya dejas un espacio para alguien que Mira mismo quiera ponerse ya la parte dulce. Claro, sí, efectivamente, sí tenemos, bueno, yo conozco muchos talentos en la ciudad de Mira en cocina. Conozco a una licenciada en gastronomía que es muy buena para los pasteles, hace decoraciones fenomenales. Increíble. Y pasteles también muy sabrosos.
Que obviamente con el crecimiento que tengamos, obviamente se podrían formar alianzas. Claro. Actualmente tenemos una pequeña alianza. Cuando son eventos súper grandes y requerimos postre, pues ella nos ayuda. ¿Los cumpleaños? Ajá, los cumpleaños. Claro, por ejemplo, creo que sería mejor. A ver, yo he visto algo que estás haciendo en las redes sociales, que es creando contenido, y justamente una de nuestras primeras invitadas hablaba de la creación de contenido y ella nos decía, ¿no? O sea, que al final la gente ya a ella le contrata cuando no tiene tiempo. ¿Qué va a pasar contigo cuando ya no tengas tiempo de crear tu contenido o de editarlo? Porque es claro, así. Efectivamente. Bueno, la creación de contenido ha sido algo que lo hacía antes, pero no aproveché justo cuando fue el boom y cuando estaba más libre. Claro. Hice un video de un cuisito asado muy tradicional de nuestra zona, un cuisito asado, y hasta el día de hoy creo que ya va con 3.1 millones de visualizaciones. Él podía ser el TikToker antes de Sergio Leladero. Sí, puede haber sido antes que Sergio Leladero. Podría haber sido Marco el Parrillero. Sí, hicimos ese video, nos publicó una página muy conocida del norte del país, también nos publicó nuestro video. Pero lastimosamente, como tú dices, no aproveché ese boom, me quedé sin tiempo y dejé de crear contenido. Actualmente hemos querido estar retomando, pero lo hacemos de una manera más empírica, sin un guión, sin nada. Y bueno, prácticamente ahorita no nos está funcionando. Pero, o sea, también estamos con el concepto de que sí, queremos generar una marca para que no solo sea mi marca, sino que también atraiga al lugar en donde estoy yo. Ya, o sea, mira cómo hace, mira cómo cocina, vamos a visitarle a su restaurante. Entonces la creación de contenido yo lo hago mucho por gusto, porque quiero compartir lo poco que sé, hasta cómo lo hago a mi manera. Claro, hasta explotar el potencial. Y aquí yo, por ejemplo, si alguien ya no quiere ser emprendedor y quiere trabajar contigo, ¿cuáles serían las características que las personas que van a trabajar contigo deben tener? Ya, a ver, primeramente, una persona que quiera trabajar, porque muchas personas lo hacen por necesidad. Está bien que necesitemos una remuneración, sí, pero alguien de verdaderamente que quiere trabajar es responsable, puntual, hace las cosas como deben de ser. Esas creo que son las cualidades principales: responsabilidad, puntualidad, honestidad. ¿Más que la experiencia? ¿Más que la experiencia? Más que la experiencia, porque uno cuando quiere trabajar uno aprende. Entiendo. Yo tengo una chica que ya lleva con nosotros 2 años y medio. Y en todo el paso del tiempo, ella ha estado siempre atenta a cómo yo le indico las cosas, a cómo yo hago las cosas. Prácticamente ahorita, cuando yo no estoy, el restaurante se mueve gracias a ella. Sí, eso te iba a preguntar. Porque ya aprendió. Porque ya aprendió. Eso te iba a preguntar, ¿no? Ella ya aprendió, y más que todo, con todas las ganas y con toda la actitud. Sí, porque contexto, estamos grabando un viernes, por eso. Ella hace las cosas prácticamente igual que yo. Entonces, de aquí ya viene ya para ir cerrando este podcast, que hemos aprendido mucho, la verdad. De cómo se gestiona. ¿Por qué decidiste abrir una sucursal de almuerzos en El Ángel? Claro. ¿Cómo nació la sucursal? Estábamos pensando desde hace mucho tiempo estirar la ratita. Sabía que Ibarra no era porque, o sea, pese a que hay una gran población, hay muchas opciones. La competencia es muy brutal, sí. Y hay competencia ya arraigada. Muy difícil podamos sacar. Sí, porque todo el mundo conocemos dónde hay parrilladas y todo eso. El ibarreño es novelero al principio, pero después como que se olvida. O sea, yo confío en mi producto, yo pienso que sí estoy a la altura, pero es una marca tan arraigada que es muy difícil darles el camino. Y al final la gente te va a comprar por novelería y van a ser muy pocos los que se te fidelicen. Ajá, sí, entonces sabíamos que para acá no era. Entonces, ¿cuál fue el concepto del Ángel? Más que todo, como está cerca, puede seguir bajo mi control. Lastimosamente no es un concepto que diríamos que yo hubiese querido, que es el tema de los almuerzos, pero no solo somos nosotros, o sea, ese sí se hizo con sociedad, con otra persona al lado nuestro. Con alguien de confianza. Y esa persona alguien de confianza, muy de confianza, es prácticamente familia, un primo con el que prácticamente me crié, nos alineamos por un mismo objetivo, un mismo concepto, él también muy fan de nuestras hamburguesas. Entonces estuvo gustoso de hacerlo con nosotros, de abrir con nosotros. Pero él también tenía el concepto de que al ser un local que se iba a pagar un arriendo, deberíamos explotarlo al máximo. Entonces él sugirió el tema de los almuerzos. Estuve reacio con... Sí, pero ¿cómo te convenció?
Porque al final él no iba a manejar, pues, o sea, claro, ya, o sea, ya no, es un no. concepto de marca que se te sale. Claro, Sí, sí. porque tú ya con los almuerzos estabas como que no. Claro. Pero no podía cerrarme a la idea que él tenía, Claro. pues tampoco, o sea, Al final tú no ibas a pagar el arriendo de ese local. no se iba a poner en discusión por una sociedad solo por un rubro que al final del día no iba a importar mucho, pero decidimos que sí, pues decidimos abrir los almuerzos, están bajo mi supervisión, más yo no cocino muchas veces, pero sí estoy pendiente estoy ahí todos los días a la hora del almuerzo, sí hago algunos productos, principalmente productos que son un poquito fuera de lo común en un almuerzo, supongamos una lasaña, una salsa boloñesa, unas albóndigas, un estrogonoff, así cuando son preparaciones distintas a lo que encuentras comúnmente. Especiales, así. Ajá, ahí estoy, ahí sí cocino yo ese plato, ¿no? Y ahí pues decidimos hacer el concepto y yo estoy completamente en la supervisión de él, diseño los menús semanal, diseño la secuencia de los menús y prácticamente hago la parte logística de los almuerzos. O sea, eres la parte de esto tienen que comprar, esto tienen que tener. Sí, esto tienen efectivamente, que hacer, hago lista de compras, menú. ¿Y la sazón es tuya? Sí, la sazón es ¿Está bien? Sí, la sazón es mía. Y también venden hamburguesas. Claro, los almuerzos son desde las 12 hasta las 3:30. Generalmente se nos está acabando la comida. Claro, la gente... Se nos está acabando, literal, no es que decimos no, a comer, no, se nos está acabando la comida a las 3:30 como máximo. Y de ahí a las 6 de la tarde vuelve a abrir el restaurante con el concepto igual que en San Marcos. Hamburguesas, parrilladas. Qué chévere. Y ahora sí, ¿qué le dirías la típica pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados, que es un mensaje directamente a tu Marco del futuro? Mirando al frente, mirando al frente. Mirando al frente. ¿Qué le dirías a tu Marco del futuro cuando no tenga las ganas, no tenga la motivación, cuando San Marcos por A o B razón tenga que cerrar un tiempo? Cuando no sepas qué hacer, Cuando ¿qué le estés dirías? perdido ahí en el cosmos. Mirando al frente. No te rindas, todo va a valer la pena. Todo lo bueno, como publiqué yo una vez, todo lo bueno tiene su trabajo y tiene sus dificultades. Y que mucho después vamos a generar frutos y lo más importante, que tienes por alguien por quien trabajar y luchar siempre. Muy bien, está bien. Y como última pregunta, ¿algo que te haya gustado que te preguntemos? Que me ha gustado que me pregunten. ¿Qué será? Creo que sí preguntaron todo. ¿Nada? O sea, sí es que, bueno, una pregunta que yo siempre le he visto en este tema de empresarios y todo, de que ¿es buena idea o no abrirse un restaurante? Ok, pues está bien. A ver, entonces, ¿es buena idea o no abrirse un restaurante? Si es que tienes la pasión y las ganas, sí. Si es que lo quieres hacer solo por dinero o solo por ganar algo, no. Ok, respondido. Y a ver, entonces ahora sí, la cuña publicitaria, ¿cómo te encuentran en redes sociales? Tu horario de atención. Y ya nos dijo el menú, así Sí, que... así que ya. A ver, nos encuentran en redes sociales como San Marcos SC en Instagram, en TikTok igual San Marcos SC y en Facebook San Marcos de Vista Hermosa. ¿En Y a qué mí me dirección encuentran están? como Marco Fuertes. Estamos en la ciudad de Mira, en Manuel Larrea y Arenas, en el sector Vista Hermosa del barrio La Tola. Atendemos desde 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y en el Ángel nos encuentran en el Parque Central Salinas y Esmeraldas. Ese atiende de 12 a 3:30 almuerzos y de 6 de la tarde a 10 de la noche platos. ¿Todos los días? De lunes a domingo San Marcos el Ángel y San Marcos Mira de miércoles a domingo. Ah, ya, muy chévere. Entonces ya saben, así que no olviden tampoco seguirnos aquí en Instagram como emprendisorprende.es. Muchas gracias igual por vernos. Ya pasarán nomás por la huequita ahí. Así que tampoco se olviden seguirnos en Spotify. Ahí les vamos a estar subiendo los episodios. Y bueno, ya saben, pueden suscribirse para más invitados y para más consejos de emprendimiento. Ya saben, Emprende y Sorprende. Un podcast para gente diferente como tú.